La doctrina bíblica es una estructuración de diversos temas dentro de las escrituras. Hay dos grandes grupos de doctrinas que nosotros le conocemos, unas como las doctrinas básicas, que vienen en Hebreos 6, del 1 al 3. Pero también está otro grupo de doctrinas que se llaman las doctrinas de la cruz y son las que estamos viendo en esta segunda fase de enseñanzas de las doctrinas o de la doctrina bíblica. Y en esta ocasión pues estamos viendo la doctrina de la ira de Dios que está dentro de las doctrinas de la cruz, como lo he mencionado. Iniciamos la enseñanza número 5 de esta doctrina, basados en el versículo de Levítico 26-28, con el título Consecuencias de la ira de Dios. El versículo dice: Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. La doctrina de la ira la doctrina de la ira de Dios, que está dentro de las doctrinas de la cruz, pues como lo he mencionado, no son doctrinas aisladas, sino que en realidad todas tienen una relación o una correlación unas con otras. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, que es una doctrina, también necesariamente tenemos que hablar acerca de la doctrina del pecado, porque el pecado es lo que produce la ira de Dios. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, también tenemos que mencionar un tema importante, que lo que produce la ira de Dios es juicio. La ira de Dios va a traer juicio sobre la persona, pero lo que vamos a entender en este día es que hay dos tipos de juicio. Hay un juicio que está dirigido para aquellas personas que ya no quieren nada con Dios, para aquellas personas que han rechazado completamente a Dios dentro de sus vidas y que, bueno, pues ellos eligieron un camino de perdición y un camino de condenación. Entonces, Dios los entrega a un juicio, o Dios determina un juicio sobre sus vidas para endurecer sus corazones y para reservarlos para el día del juicio final y pues darles una condenación eterna. Pero también nosotros podemos ver dentro de los juicios de Dios, que están basados en la ira de Dios, para aquellas personas que son hijos de Dios, aquellas personas que desean con todo su corazón hacer la voluntad de Dios, mas sin embargo, como seres humanos nosotros pues somos susceptibles a cometer errores, a tomar malas decisiones. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, a todos los hombres de Dios, a un David que pecó con Betsabé, que mandó matar, que nosotros podemos ver varios pecados en su vida. Sin embargo, pues como dice las escrituras, fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre estuvo dispuesto a aceptar su pecado y a corregirlo, a apartarse de él y a continuar en ese camino de la perfección. Nosotros podemos ver otros grandes personajes como Abraham, como Sansón, como Pablo, que como Pedro, que realmente cometieron pues pecados en sus vidas, cometieron errores, cometieron malas decisiones, pero que el Señor finalmente veía el corazón de ellos, que en realidad querían servir a Dios con todo su corazón. Y Dios, a través de determinar ciertas pruebas, consecuencias del enojo de Dios sobre sus vidas, pero un enojo, no un enojo de condenación, sino un enojo así como un padre se puede llegar a enojar eh, con su hijo, que ama y que lo corrige y que determina una consecuencia sobre sobre el mal comportamiento de su hijo. Así también el Señor
sabe amar a aquellos que le aman y los corrige para un día darles una herencia gloriosa. Vamos a ver, por ejemplo, 2 de Pedro 2, 9 y 10 dice: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí vemos los dos tipos de personas. A los piadosos, un piadoso es aquel que está concentrado en Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios. Un piadoso puede tener errores, pero Dios va a tratar sobre su vida para llevarlo a un perfeccionamiento. Pero también están los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Pues los que no han recibido una justificación, porque no han tenido fe, porque no han tenido arrepentimiento, porque no quieren en absoluto nada con Dios, quieren vivir sus propias pasiones carnales y vivir de acuerdo al sistema del mundo, de acuerdo a la perdición y a la muerte que está imperando en esta tierra. 1 Pedro 1, 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí está hablando precisamente del tipo de personas que les comento, que tienen fe, que aman al Señor, pero que sin embargo, así como el oro se prueba con fuego para que salga refinado, así también es necesaria que nuestra fe pueda ser probada para que podamos crecer y podamos ser perfeccionados mediante las pruebas que vienen de parte del Señor, y que claro, como les vuelvo a repetir, pues muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero que esas malas decisiones van a traer eh, pues situaciones a nuestras vidas eh, que van a ser pues una puerta para que haya aflicción, para que haya sufrimiento, pero lo tenemos que ver como una prueba de parte de Dios para poder crecer, arrepentirnos y llevarnos a un perfeccionamiento, como le estoy comentando. Romanos 1, 28 al 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, el otro extremo son las personas que realmente pues ya no quieren nada con Dios y decidieron no tener en cuenta a Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguna de sus acciones, en ninguna de su manera de actuar y de llevar a cabo la vida aquí en la tierra. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Son características de lo que gobierna en el mundo, en el corazón de aquellos que han decidido aborrecer a Dios, que han decidido no seguir la voluntad de Dios, no buscarla y no amar al Señor. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Pues esto es consecuencia del aire de Dios, que trae juicio de condenación sobre las personas que no quieren obedecerle. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Las personas voluntariamente decidieron no
recibir el amor de Dios para ser salvos. Decidieron mejor amar al mundo y las cosas del mundo, los deleites y los placeres. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Deseo de todo corazón que seamos de los que aman a Dios, de los que tienen fe y de los que aún cometiendo errores estamos dispuestos a levantarnos, a arrepentirnos y a continuar adelante en un camino de perfección, porque el Señor está con nosotros. Y aun cuando nos pueda tratar con cierto enojo, cuando nosotros tomamos malas decisiones, ese enojo está basado en el amor para ayudarnos a no ser condenados eternamente. Amén.